El duelo es perder desde tu mascota, un trabajo, una relación amorosa, perder un ser querido. Hoy en Hackeando Límites hablaremos acerca del duelo. Y para esto tenemos aquí a Cookies Vargas. Hola Cookies, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Moon. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y pues Bueno, tú eres psicóloga con psicóloga. especialidad en tanatología. Así es. Platícanos por favor qué es la tanatología. La tanatología, muy bien. Pues la tanatología es una disciplina que estudia lo que es alrededor de lo que es la muerte. Tanatología, estudio de la muerte. Y bueno, lo que nos dedicamos tiene diferentes áreas, tanto el acompañamiento emocional a un proceso de duelo, tiene también la parte de tanatoeducación, que es como lo que estamos haciendo ahorita, compartiendo qué es la tanatología, cómo se vive, ciertas herramientas. Lo que diferencia en el acompañamiento es que proporcionas herramientas y elaboras un duelo, haces un trabajo para elaborar ese duelo. Ahorita tal vez ya vamos a ir hablando de qué es un duelo, ¿no? O sea que te preparas para recibir la muerte. Te preparas para recibir la vida, porque cuando hablamos de muerte hablamos de vida, ¿no? Entonces muchas veces pensamos que de muerte es simplemente el fin exactamente, ¿no? Y la tanatología tiene que hablar, va muy encaminada a lo que es la vida, porque pues hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte, pero no es a la muerte, sino es a la vida, a vivir, ¿no? Entonces es como el estudio. Y vuelvo a repetir, hay diferentes áreas, o sea, puedes estar dando un acompañamiento educativo, de que es la tanatología, un acompañamiento en el área emocional, a hacer acompañamiento emocional en el proceso de duelo. También puedes dar como a los médicos, todo el personal de salud, un acompañamiento para pues dar estas noticias que no son fáciles dar. A eso iba, te iba a preguntar, ¿cómo? Híjole, bueno, te pueden decir, dar esa noticia, ¿no? Tú puedes recibirla, un proceso es recibirla, otro es cómo la dices. Exactamente. ¿Quién se encarga de decirlo? Exacto. El médico, ¿quién se encarga? Y aparte de quien la recibe la noticia, el enfermo, el médico y quien está a su lado, ¿no? El familiar. Así Son es. 3 personas involucradas o 3 entes involucrados. ¿Cómo lo vive cada uno? ¿Cómo debe recibirlo cada uno? Bueno, pues aquí entramos cuando me dices cómo debe recibirlo, pues ahí me pones una pregunta muy capciosa porque tiene que ver con la historia de vida. También los duelos, yo te podría hablar de etapas, pero tiene que ver mucho también de tu historia de vida, ¿no? Porque yo podré tener herramientas para poder sobrellevar ese evento, pero hay personas que tal vez no han tenido como una vida muy aterciopelada, lo voy a poner así, y ante un evento fulminante donde pierden a un ser querido o algo muy preciado, los quebra totalmente, los desfragmenta totalmente. Entonces también tiene que ver qué tantas herramientas tienes, también cómo has tú aprendido a resignificar lo que es un duelo, una pérdida. Entonces, pues ahí estaríamos hablando, ahí yo me metería, yo tengo una formación que es humanista existencial, donde pues realmente vamos respetando que cada duelo es único e irrepetible. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la historia de las personas, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del duelo? Las etapas del duelo, voy a hablarte de las de Elizabeth Kubler, porque estamos hablando, el duelo lo puedes manejar tanto de etapas o como fases, dependiendo los autores. Pero las etapas de duelo, como lo maneja Elizabeth Kubler, la primera nos habla de una negación, ¿no? Esto no está pasando, ¿verdad? Esto no está pasando. Es una etapa de shock, de entender cognitivamente qué es lo que está pasando. Esto va a variar y va a depender de cómo hablándote de si es una muerte, porque si me regreso un poquito, cuando hablamos de duelo, bueno, todos hemos tenido pérdidas, y tú lo decías, ¿no? Pérdida de mascota, pérdida de vida, que puede ser la pérdida de vida de un ser querido, pero la pérdida de vida propia, cuando tengo un diagnóstico fulminante, puede ser la pérdida material, la pérdida física de una parte extremidad. Cierto, ¿no? Claro. Pérdida, a veces hay pérdidas que son
idealizaciones, ¿no? O sea, de yo pensé que iba a lograr y entonces se van ahí. Cuando pierdes una ilusión. Exactamente, ¿no? Yo pensé que iba, no sé, llegas estas etapas de los 40 que dices, ay, entro en crisis, porque tal vez empieces a ver tu historia y dices, híjole, no logré todo ese checklist, ¿dónde está lo que no? Ahí entramos en un resignificar, en donde voy, cómo hacerlo, pues es una etapa de duelo porque tal vez no logré. Y entonces me regreso un poquito a lo de la primera etapa de shock, ¿no? Va a depender qué características se den. Porque si mi relación, digamos, si la muerte de un ser querido, lo voy a poner así, es de un día para otro, lo vi, que salió, y no. Entonces ahí el shock es, pues, así, no lo puedo creer, ¿no? Es que, es un accidente, ¿no? Exactamente. Cognitivamente como que no. O sea, todavía como que no logro. Y entonces empieza a ver, te platico un caso de una chica que fallece su esposo en un accidente, en la mañana lo vio, le avisan ella a la 1 de la tarde que falleció, y entonces ella se va, pero dice que iba manejando, y cuando reconoce el cuerpo iba su hermano, y abren, bueno, ahí para que reconozca, y ella así, no, es que no es mi esposo. Y decía, Cookie, de verdad no lo reconocía, o sea, era un shock que no podía yo reconocer a mi esposo. El shock. ¿Cuál es la siguiente fase o la siguiente etapa de un duelo? Muy bien, ya cuando yo me doy cuenta cognitivamente que sí pasó, entro en un proceso de enojo, de ira, de reconocer de por qué a mí, por qué a nosotros, por qué él tan bueno, por qué gente mala y yo no, por qué, ¿no? Este proceso de enojo hasta de la misma relación que tiene que ver con la relación de por qué te fuiste así, por qué me dejaste con este paquete. ¿Se enojan con esa persona también? Ahí ¿También hay un proceso ahí? De enojo conmigo, hay un proceso de enojo con la persona, hay un proceso tal vez de enojo con los doctores porque le dieron, empiezo a dudar si le dieron o no el medicamento, hay un sinfín de historias. También suele pasar, Cookies, que si yo hubiera hecho poquito más, sí. ¿esa es parte del enojo propio? Sí, y en la parte, en todas estas etapas se va a presentar la culpa. La culpa es como la piel, pero en el proceso de duelo. Siempre vas a estar pensando qué dijiste de más o qué no dijiste. Y entonces es que yo hubiera ido con el doctor y le hubiera dicho, es que cuando él me dijo, en la situación de COVID, ¿no? Él me decía que no lo internara y lo interné y ya no lo vi, ¿no? Entonces, como todas esas últimas escenas que tuve, se empiezan a retomar, ¿no? Y entonces el duelo es ese proceso que nosotros tenemos normal para poder resignificar y seguir integrándonos a la vida. Entonces, durante esto se presentan estas etapas que me decías, ¿no? Que te compartía, ¿no? La 1, que es la negación. La 2, que tiene que ver, ya que me doy cuenta el enojo, ¿no? Luego entramos a la 3, que es la depresión. Ya que me doy cuenta, ya que me enojé, me cansé, entro en una depresión, ¿no? Una tristeza tremenda, es una tristeza prolongada, no veo. Es importante reconocer que dentro de la etapa del proceso de duelo se presenta una depresión, pero no es un trastorno de personalidad, sino es parte del proceso después de lo que viene la depresión, entramos en una negociación, ¿no? Señor, este duelo, este dolor que tengo, o sea, sí, dime cómo le hago, ¿no? O sea, si necesito prender una vela o el proceso que tú estés viviendo, ¿cómo puedo yo saber? Entonces empiezas a hacer negociaciones pues contigo mismo, con la persona que se fue, ¿no? Y ya entramos a la parte de la aceptación. Aceptación tiene que ver con el hecho de yo poder resignificar mi proceso y que todo esto que yo he llevado, ¿cómo puedo seguir integrándome a la vida? Porque cuando muchas veces entramos en un proceso de duelo, pues nos desestructuramos, ¿no? O sea, llega, impacta. ¿Por qué, Cookies, me dices que pues si todos llevamos pérdidas, ¿verdad? Todos tenemos pérdidas porque a unos pues se desestructura. Vuelvo a repetir, tiene que ver, el duelo te pega en todas tus áreas, psicológico, físico, mental, espiritual, dudo de todo. Entonces hay un resignificar la vida.
¿Cómo hacerle, cómo ayudar a esa gente a que supere ese límite que tiene pues ya él se fue, ella se fue, niño, niña, papá, abuelito, se fue? ¿Cómo superarlo? ¿Cómo dar el paso? Muy interesante la pregunta que haces. Una de las primeras condiciones para ir a un proceso tanatológico, hacer un proceso, es que quieres hacerlo. Cuando tú me preguntas esto, estamos hablando ya cuando llevan prolongado, ya llevan bastante tiempo, Sí. en más de 2 años, se puede diagnosticar como un duelo patológico. ¿Qué es un duelo patológico? Que nos quedamos en alguna de estas etapas que te acabo de mencionar. Tal vez se quedó en el shock y no cambió el cuarto, no se mueve. Recordaba una de las pacientes que muere su esposa, y entonces no se movía ni la bata ni las pantuflas durante 6 años. Y en la familia no se hablaba de eso. O sea, una negación tremenda, ¿no? A los 6 años de haber fallecido, muere el papá. Y entonces la familia, y ahí tiene que ver también un duelo, como también lo llevamos en la familia. No se hablaba y así se vivió el de mamá. Cuando pasa esto con papá, ¿no? O sea, ¿cómo es que pues siguen llevando esto, ¿no? O sea, ya la familia también. Y bueno, una de las pacientes decía, es que no puede ser. Y es como trabajar esa parte, ¿no? ¿Qué pudo haber pasado en la historia de esa persona para llegar a eso? ¿Cuál es su nivel de apego? Es mucho, pero ese apego en su historia de vida, ¿de dónde surge? ¿De dónde pudo haber surgido para llegar a eso? Y es donde yo te digo que tiene que ver mucho su historia. Ajá. Cuando soy pequeñito, muere papá, mamá, y yo veo que mamá no llora y es así, pues yo aprendo que así es el duelo. O es que tú no lloraste, no querías tanto a tu papá. Exacto. Y entonces entonces el duelo se llora. En mi historia, digo, lo hice a través de pues, terapia, me di cuenta de algunas cosas. A mí no me gustan los velorios. Quiero mucho a alguien, tiene una pérdida, lo quiero acompañar, pero digo, ay, me voy a enfrentar a un velorio. Oh. Y ese sentimiento es, porque alguna vez en mi historia, al llegar a un velorio, pues di un abrazo de pésame, pero no dije nada. Entonces alguien a mi alrededor, tienes que decir esto. Yo, entonces eso ya a la hora que voy a un velorio, chin, no sé qué voy a decir. ¿Me explico? O no sé cómo acercarme a la persona. ¿Qué se dice, Cookies, cuando vas a dar un abrazo así? Híjole. Sé que el puro abrazo ya dice mucho. Ya dice mucho. Pero ¿qué se dice? Porque me ha tocado también, va a sonar chistoso, pero han abrazado muchos días de estos. Sí, claro. De que no sabes qué decir. Claro. ¿No? Y me tocó verlo. Sí, ¿qué se dice? No, es cómo se está. Cómo se está. De alguna manera es cómo tú acompañas desde tu corazón. Cuando vas a acompañar es porque realmente hay un vínculo con esa persona. Pues simplemente acompañas. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? ¿Por qué? Porque a veces me tocó una persona que decía, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo crees que estoy? Exacto, ¿no? sí. Y entonces, ay, no, pues no es la pregunta correcta. No, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Llevo a tus niños? ¿Te traigo de comer? Sí me doy a entender, Sí, más sí. bien como esas situaciones resolutivas que se necesitan, que el doliente a veces ni siquiera por aquí, así, ¿dónde están mis hijos? O sea, no sé si he comido, porque estoy en una etapa apenas como de integrarme. Sí me doy a entender, es como si hubiera caído un velo. Fui a un velorio de un amigo, muy joven, él muere asesinado. Voy con su mamá a darle el pésame. Y le digo, señora, ¿cómo la puedo ayudar? ¿Necesita algo? A mi hijo. Tu esposo falleció hace 5 años, me dijiste, Sí, ¿verdad? mañana es su 5º aniversario luctuoso. Ajá. Ok. ¿De qué fallece tu marido? Él tenía diabetes y le diagnostican insuficiencia renal. Le llega una infección y colapsan todos sus órganos. Ajá, y él fallece. Muchas veces uno cree, bueno, lo voy a encasillar. Yo creo que
Luego uno ve a los médicos, ay, es médico, él no se enferma. No, pues se enferma, ¿no? Es un sacerdote, él, ¿qué puede tener? Qué puede sufrir él cuando uno lo ve dando la homilía, lo que, qué sé yo? Yo te diría, tú eres tanatóloga, eres psicóloga, ¿cómo lo enfrentaste? Híjole, como persona. Ok. Yo les digo en los talleres que doy, les digo que cuando yo me enfrenté a eso, el conocimiento se vuelve inútil, porque tu corazón tienes herramientas, Manu, tienes herramientas, claro que sabes, que puedo expresar y eso me puede ayudar. Son herramientas que me ayudan a sobrellevar el proceso de una manera más leve, pero no elimina el dolor. No elimina el dolor. Entonces, yo cuando les decía esto, el duelo se vive desde el corazón, se trabaja desde el corazón. ¿El conocimiento te sirve? Claro que sí, pero sí te puedo decir que para mí fue una etapa muy difícil, muy crucial, porque me quebré. Literal me quebré y entonces sí dejé de dar terapia 1 año y otra vez entré. ¿Por qué? Porque yo era esa estructura que yo necesitaba, pues sí, formar para seguir integrarme en la vida, ¿no? El hecho de que yo sepa las etapas no quiere decir que por eso no las voy a pasar. Claro, yo pasé la negación, claro, yo pasé el enojo, claro, la depresión. Te puedo decir que las pasé. Yo cuando pasó, yo empecé con aceptación. Claro, ¿no? Pero te estoy hablando que yo ya traía un duelo anticipado porque mi esposo tenía insuficiencia, entonces yo ya había hecho como todo este trabajo. ¿Te habías hecho a la idea? A la idea, pero bueno, jamás es la realidad, tiene que ver con la idea, ¿no? Ya cuando está ahí, pues nada es como te lo imaginaste, ¿no? ¿Dónde se somatiza un duelo no llorado? Híjole, es buenaza tu pregunta. Y te voy a regresar que tiene que ver con tu historia. Pero el duelo tiene que ver, guardamos todo lo que es el miedo y cuando hay, también tengo un poquito de conocimiento en corporal y cuando todo lo que no hemos trabajado tiene que ver con esto, aquí. Entonces hay toda una técnica Tengo mucho que han trabajado, ¿no? donde se hace un trabajo corporal, somatizar, dependiendo qué está somatizando. ¿Es una culpa? ¿Es un miedo? ¿Qué es? No sé, dependiendo de lo que estés, tiene que ver también con depende de la relación de esa persona también. Claro, depende de la que tenías relación, con esa persona. Ajá, con la relación que tenías, el vínculo que tenías con ella. Pero cuando voy avanzando me doy cuenta que el duelo tiene que ver también con la familia que perdí, de la familia de él, porque hay personas que se retiran. Cuando tu esposo fallece, o sea, fuiste consciente de, tengo que llorarlo. Claro, pero yo te puedo decir que mi proceso fue cuando él fallece, todas mis defensas se pusieron y como yo tengo 2 pequeñitas, en ese momento tenían 3 y 9 años, yo decía, pues voy a salir adelante, ¿no? Entonces yo creé como una estructura de decir, la fuerte soy yo. Un día, saliendo de la oficina de mi trabajo, hay una persona vestida como mi esposo. O sea, te juro que yo dije, me estoy volviendo loca. Mi esposo no era peloncito, se rapaba. Y entonces volteo y lo veo y digo, te juro que fue como si me hubieran quebrado algo, Manu. Pregunta de psicólogo, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Como si hubieran quebrado esa estructura que se creó. Okay. Y entonces yo, te prometo que yo salía y decía, no, o sea, cognitivamente yo sabía que no era, pero fue tan fuerte. ¿Recuerdas cuando tu esposo fallece en el proceso que todo el mundo conocemos, ¿no? Pues en el velorio, que te acompañan, te abrazan. ¿Recuerdas alguna frase que alguien tal vez la persona no, una frase que te haya marcado, que te haya dado alguna luz, sí, que te haya abrazado el alma más que el cuerpo? Ay, mira, en ese momento mi hija tenía 9 años. Cuando yo le doy la noticia, lo primero que hago es hablar con mi hermana y le digo, ¿sabes qué? Retira a mi hija porque empieza a llegar gente, ¿no? De fuera. Por favor, retira a mi hija, no quiero que se entere más que por mí, ¿no? Okay. Entonces, cuando yo voy con mi hija y son pues situaciones, creo que mi hija ha sido una gran maestra en esta etapa, pues le doy la noticia y le pregunto a ella,
¿qué quieres hacer? Se llama Regina. ¿Qué quieres hacer, Regina? Me quiero ir a mi casa, ¿no? Y entonces todos así de, no, es que yo me puse muy mal cuando llegué a casa, como ver todo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo te pusiste tú? Pues es su proceso, ¿no? Se queda dormida llorando en la cama y al siguiente día la llevan y pues yo muy preocupada porque pues se quedó dormida llorando y mi papá y bueno, todo este tema. Cuando llega el Uber y se baja y yo la contengo y ella traía una alegría y me decía, mamá, ¿dónde está mi papá? Y yo, tranquila, ¿no? Tranquila, ¿no? Yo como tratando de cuidarla y ella me dice, es que mamá, estoy tan feliz. Y yo, ¿cómo? Explícame. Dice, es que estoy tan feliz, mamá, porque vinieron mis primas, vino mis tías, tenía mucho que no las veía y vinieron y yo estoy bien feliz. Pero ¿sabes qué? Debería de estar, estoy muy triste por mi papá, ¿qué hago, mamá? ¿Me pongo feliz o me pongo triste? Ay, no, o sea, fue para mí como un enseñarme y un reafirmar que la vida es esto. O sea, claro que hay alegrías. Todos estaban expectantes de la niña, de qué va a ser, y la pequeñita de 3 años, y qué va a ser, y qué fue lo que le hicieron. Pues, mi esposo coleccionaba carritos Hot Wheels, no sé de dónde sacó, llevó carritos, empezó a ponerle, metía la mano, y lo acariciaba, y le hablaba, le decía, papocho, te voy a no sé qué, y dónde va a estar, mamá, ¿y dónde va a estar? ¿Y dónde está? Y entonces, como ese tipo de cosas que a lo que me refiero que es, aprendemos que el duelo es, pues se fue, ya no puedo estar feliz, ya no puedo integrarme a la vida, ya siempre de luto y vamos boicoteándonos la vida, ¿no? Una niña de 9 años viene y me enseña que la vida sigue. La palabra viuda es una palabra muy fuerte, ¿no? Decirlo es ¿cómo lo puedes interpretar? ¿Cómo interpretarías esa parte? Porque fuertísimo. Te dije, hace rato te compartía que el duelo te impacta en todas tus áreas, hasta tiene que ver con tu rol en la sociedad. Antes eras casada o soltera, pero ahora eres viuda. Y te prometo que cambia la manera en que te ve la gente cuando dices eres viuda. A mí en un momento en mi etapa de enojo me molestaba que decían, pobre. Y yo, ¿por qué pobre? Si me dejó a mis niñas, ¿no? ese límite, ¿cómo lo rompes? Trabajando en Terapia. mí, terapia, dándome esas oportunidades. Cuando entras en un momento de crisis, de duelo, pues vuelvo a repetir, te pega en la parte de creencias, física, emocional, psicológica y cada una de las etapas. Yo empecé a hacerme pues no me quiero levantar, Manu, pero ¿qué crees? Pues me tengo que levantar y tengo que empezar a caminar, ¿no? Hay que darle, claro. Ajá, a darle, ¿no? Tengo que empezar a hacer ejercicio, tengo a atender mi cuerpo, porque muchas veces, claro que te cambia la alimentación, no quería comer, yo subí de peso, ¿no? Subí 10 kilos y luego, pero tiene que ver con todo ese proceso de reajuste, también, una somatización tremenda, tal vez todo eso del que me estaba quedando, ¿no? La sociedad siempre pone etiquetas. Muere tu pareja, eres viudo. Buenos papás, eres huérfano. Pero no hay nombre cuando muere un hijo. Por lo regular, nosotros estamos preparados para decir por etapas de vida, ¿verdad? Yo entierro no sé, a mis papás. Que es lo natural, ¿no? Ajá, que es lo natural. Pero nunca pensamos en que nosotros vamos a enterrar a nuestros hijos. Y ahí es uno de los duelos muy complicados, porque ahí hay una reestructura total, como todo eso que no pudo ser, ¿no? Dependiendo de qué etapa murió, ¿no? Si fue bebé, nosotros no podemos validar si duelo o no, es la pérdida de un hijo, o murió de 17 años. Entran varios factores y entramos a todo esto, le llamamos el espejo roto, porque es todo aquello que nosotros nos duele. Yo les pregunto, ¿qué es lo que te duele? La pérdida de tu hijo, pero realmente cuando yo te hablo de esto, ¿qué es lo que te duele? Lo que no pudo ser, lo que no pudo vivir, lo que tú no pudiste dar. Es hasta egoísta, ¿no? Porque luego lo que yo iba a hacer con ella no lo voy a poder hacer.
yo. Exacto. Cookies, te agradezco infinitamente. Muchas gracias por tu invitación, Manu. Muchas gracias a tu auditorio. Muchas gracias por mí, por estar aquí, por todo, ¿no? Muy agradecida por esta experiencia y pues aquí estamos. Muchas gracias. Sean felices. Hasta la próxima. Coca-Cola sin azúcar presentó